Alzheimer y Parkinson, que sobre todo el Parkinson está aumentando muchísimo, también TDAH o el espectro autista, que es verdad también que están aumentando muchísimo. ¿Sabemos por qué? Hay como un camino universal para llegar a una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Que es esta desincronización de los ejes, activación crónica de los ejes de estrés, apertura de las membranas, endotoxemia y demás. Pero después cada enfermedad tiene descrita su propia película, en la que uno, en el paciente, tiene que tratar de ver cuáles son los factores que tiene o que no tiene. Si encuentras en la naturaleza o encontrábamos en la naturaleza un alimento palatable, alto en calorías, se inflama el cerebro para inhibir la saciedad y seguir comiendo. Ahora lo trasladamos a estos días. Pues ya está. Todos los alimentos Vuelven son los así, mecanismos de pues obesidad, inflamados todo el día para seguir comiendo. tal cual. Bueno, y eso la industria alimentaria lo sabe y lo maneja muy bien, ¿eh? Claro. Por eso las cifras de obesidad que tenemos, los que no los manejamos muy bien somos los médicos. ¿Cuánta gente toma antioxidantes y pretenden estar antioxidados todo el tiempo? No sabiendo, o sí sabiendo, pero no entendiendo cómo es clínicamente o fisiológicamente esto que uno necesita, determinado estrés oxidativo como estímulo hormético para poder generar adaptaciones, desde el deporte hasta la plasticidad sináptica, y todo esto se hace a través de fenómenos de oxidación. No existen mucha más cantidad de mecanismos. Entonces, si uno está utilizando antioxidantes constantemente de determinada característica, pues no son todos iguales, ¿no? Pero oxidantes, por ejemplo, mitocondriales, bueno, se pierde la capacidad de generar adaptaciones también. Esto es Conexión Sapiens. Yo soy Pablo y aquí encontrarás charlas con referentes de la salud, el bienestar y el desarrollo personal. Historias con un toque evolutivo. Bienvenido. Muy buenas, hoy contamos con Sara Sethi. Sara es neuróloga y experta en medicina ortomolecular, en medicina de precisión y en psiconeuroinmunología. Tenemos un episodio un poco más técnico, dentro del marco siempre de la neuroinflamación, pero claro, es muy complejo y al final esto influye en un montón de disfunciones, de patologías en todo el organismo. Así que os recomiendo sacar papel y boli y vamos a escuchar el episodio. Muy buenas, Sara, bienvenida al podcast. Hola Pablo, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, empezamos, como siempre, por el principio. Cuéntanos tu trayectoria, tanto a nivel personal como profesional, hasta el momento actual. Bueno, yo soy médica neuróloga argentina y me especialicé en trastornos cognitivos y conductuales de las enfermedades neurológicas, haciendo también consultorio de medicina clínica. En ese trayecto me di cuenta que había un montón de cosas que no podía solucionar hasta que no se cumplieran criterios clínicos de una enfermedad. Por ejemplo, si venías con, no sé, con olvidos, hasta que no tuvieras un Alzheimer y que yo cumpliera criterios para un Alzheimer, no tenía herramientas para poder ayudarte. Entonces comencé a buscar otras alternativas que me dieran esas herramientas, y así empecé a estudiar medicina ortomolecular en Argentina y después medicina de precisión o salud de precisión acá en España, donde el año pasado hice un fellow de la Sociedad Española de Salud de Precisión con el doctor Cubrías en Tenerife, en donde coincidimos con una amiga con la que estudiábamos en Argentina, así que decidimos abrir una clínica acá en Mallorca, donde vivo hace 9 meses. Conjuntamente, hace 3 años empecé el máster en psiconeuroinmunología clínica, así que bueno, mi trayectoria profesional un poco es esa, tener una visión desde lo que es la neurología clínica y convencional, un poco con lo abarcativo que tiene la medicina funcional y la psiconeuroinmunología, y lo que es más de orden molecular o bioquímico, que te da la medicina de precisión y la posibilidad de medir todas estas variables. No, no, no te has quedado quieta, ¿no? En la, en la formación. No, no, ni pienso, y tengo muchos otros proyectos en relación a eso también. Con... Porque al final esas formaciones son muy transversales, tocan, evidentemente, es de medicina, es de fisiología, es de la biología, bioquímica, pero dentro de esta rama que te habrá interesado, imagino, desde que empezaste a estudiar, mm, ¿la neurología de dónde viene?
o es en la carrera cuando te enamoras? Bueno, claro. Mira, es algo muy chistoso. Yo tengo una anécdota que siempre cuento. Mis padres son médicos los dos. Somos Ajá. 8 médicos en la familia. Mis padres hacían guardia en ambulancia de emergencia y en terapia intensiva. Resulta que una vez yo habré tenido 5, 6 años, no más de eso. Íbamos en el auto y hubo un accidente de moto y la persona del accidente tuvo pérdida de masa encefálica. Me acuerdo que era una noche de lluvia, patente ese momento. Y a mi mamá no se le ocurre mejor idea que decir: mira, Sarita, todo eso que está ahí en el piso es lo que esa persona es, lo que siente, lo que sabe, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y yo quedé súper impactada, y aparte de quedar impactada, quedé con miedo. Simultáneamente en ese momento estaba de moda, o había salido la película de Robocop, en donde le sacaban el cerebro y la médula. Bueno, terror al cerebro, al sistema nervioso central, a la médula. Pasaba las noches pensando cómo se grababa la información en el cerebro, si eran como dibujitos en ese masacote. Iba a la carnicería y miraba los cerebros y no podía entender cómo funcionaba eso, como que toda mi experiencia de vida y lo que a mí me gustaba estaba ahí. Así que bueno, después empecé medicina y un poco creo que eso desde el inconsciente me marcó en amar la neurología. Lo que pasa es que la medicina convencional te habla, o la neurología te habla únicamente de la patología, y que acá tenemos un órgano que venimos dotado con un montón de capacidades que no sabemos ni cómo funciona él solo ni cómo interacciona con el resto de los sistemas. Es como si a uno le regalaran una computadora increíble y ahí nadie te enseña a usarla, o nadie te dice cómo funciona, o cómo está programada, o cuál es. Entonces, bueno, un poco lo que busqué en el resto de la carrera era no solo mejorar mi performance como neuróloga en lo que es patología, sino entender también todas estas otras cosas. Sí, eso lo hemos comentado justo antes de grabar, así por encima, que en la carrera, en los primeros años, que se da la anatomía, fisiología, y se pasa casi por encima. Es verdad que tienes que aprobar esas asignaturas, evidentemente, pero se olvida, ¿no? Y luego nos vamos a la patología. Así que al final empezamos a tener conocimiento o actuar partiendo de la base de un organismo enfermo ya. Tal Y, cual. Así y- es. y se nos olvida Por ejemplo, que es lo saludable, eh, debería ser lo normal. tal cual, tal cual. Yo, de hecho, no recuerdo haber cursado química. Sé que cursé química en segundo año de la carrera, pero no recuerdo nada de ese cursado. Y resulta que ahora hay un montón de mecanismos bioquímicos que están implicados como base de un montón de enfermedades, y no todas las enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas. O sea, la mitocondria, la capacidad de obtener energía. Sí, la vimos. De hecho, mira, te cuento algo que es anecdótico, pero hace poco nosotros estamos organizando las jornadas baleares de medicina de precisión, en donde una de las charlas a la comunidad, no a profesionales de la salud, es sobre la optimización de la mitocondria para prevenir enfermedades crónicas y mejorar el envejecimiento, ¿no? O retrasar el envejecimiento. Les llevé el proyecto al colegio de médicos y me dijeron que de mitocondrias no se podía hablar en el colegio médico. Para que te des una idea Mira, de la divergencia que hay entre lo que es la medicina convencional y lo que son estas disciplinas que son mucho, desde mi punto de vista, son hipercientíficas. Está lleno de papers. Lo que pasa es que, bueno, no van específicamente a la patología, aunque sabemos que hay implicaciones de todos estos niveles en las enfermedades. Lo que pasa es que se desconoce qué se puede hacer desde ese punto de vista, o la medicina convencional no tiene herramientas, por lo tanto no se pueden tocar en ese ámbito. Lo que yo les explicaba, o lo que trataba de que se entendiera, era que hay que ser flexible en el cambio, en el cambio de paradigma, porque la medicina, y más ahora con las nuevas tecnologías, va a evolucionar muy rápido. Y si este cambio no se aplica a los propios médicos, lo van a aplicar otras disciplinas. Y los médicos se van a quedar fuera, porque esto ya es actual. No es que es algo que va a venir. sí, 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 y que no, que no es chamanismo, que es ciencia aplicada. Pero es que aparte abrís PubMed o abrís cualquier revista de las más nuevas, y esta es la base de la medicina actual. Mm. Dentro de las, hablando de patología, ¿no? Ahora imagino que tienes una variedad bastante amplia de patologías, de disfunciones, como lo queramos llamar, que te llegan a la consulta, em, pero me gustaría que me hicieras una mezcla, si quieres, de lo que puedes tratar ahora desde esta visión y las patologías neurológicas
que sin basarnos en datos, para ti pueden ser las más importantes, las más prevalentes, lo más común que se están viendo en la actualidad? Bueno, desde lo que es patología, lo que yo más me estoy dedicando actualmente es a trastornos del neurodesarrollo. Bueno, trastornos del neurodesarrollo, yo actualmente lo estoy trabajando con una empresa que hace medicina de precisión, que es una empresa de Estados Unidos, pero que tiene sede también aquí en España. Y con ellos tenemos proyectos muy lindos de investigación en lo que es neuroinmunología de los trastornos del neurodesarrollo. Con un grupo de inmunólogos del hospital, de hospitales de acá de Barcelona, estamos investigando gamma-globulinas endovenosas para cuando hay compromiso neuroinflamatorio y eso tiene relación con patologías del neurodesarrollo, o sea, llámese trastorno de déficit de atención o, bueno, en otra época se llamaba retraso madurativo o trastorno del espectro autista. Por otro lado, dentro de lo que es patología, y bueno, como he estado hace 2 meses dando una charla en el Congreso de la Sociedad Española en Barcelona sobre Parkinson, bueno, Parkinson no, tiene una expectativa de crecimiento que incluso supera a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, yo creo que surgió a partir de esa charla, que estoy viendo muchísimos casos de Parkinson, pero sí lo hablamos con otros colegas, en realidad el aumento es exponencial y eso se está viendo, igual que las patologías del neurodesarrollo, que tienen un aumento de más del 300% en el último tiempo, es decir, el cerebro, que es el órgano que nos nombra como especie, como se llama tu podcast, lamentablemente es el que más está sufriendo, o es uno de los órganos que más está sufriendo los cambios de la modernidad, digamos, o de la civilización, ¿no? Y por otro lado, eso es en lo que sería patología, que también entra Alzheimer y tengo algunos pacientes con esclerosis múltiples y con enfermedades raras. Ujú. Y por otro lado, sí, con una amiga tenemos un proyecto de trabajar en patologías funcionales, específicamente en mujeres. Porque, bueno, las mujeres tenemos determinada susceptibilidad en torno a la menopausia y a las hormonas y a las neurohormonas, que en contextos de mucha demanda intelectual y de multitasking y de multitareas, claro, cuando las hormonas nos van abandonando y con el estilo de vida que tenemos actualmente, y con esto de que las redes sociales nos imponen o un poco nos muestran que podemos lograr muchas cosas o nos hacen creer que podemos lograr muchas cosas y hay como una divergencia entre lo que se puede y lo que se quiere lograr, entonces, bueno, en patologías funcionales tenemos un proyecto con una amiga que es psicóloga, que es como de optimización y tratarlo desde ese punto de vista, que era lo que te decía previamente, ¿no? Muchas veces, si no es patología, uno no tiene herramientas. Y Mm. sí que hay herramientas y hay un montón de cosas para que la gente pueda lograr y deje de procrastinar y siga sus objetivos y que la corteza prefrontal funcione bien y que los guíe y que... Claro, lo que pasa es que hay que entender un poco de cómo es la neurobiología, la fisiología y en tal caso un poco también de patología que pueda llegar a ver en interferir en estos circuitos, ¿no? Sí, de hormonas no nos podemos meter porque, porque no nos da el tiempo, aunque es maravilloso, ¿no? Que empiece a haber ya clínicas o especialistas que se empiecen a fijar ya no en la patología, sino en primero en cómo prevenir y cómo adaptarte a la situación actual, que es tal cual, que es lo que se necesita, porque bueno, o sea, partimos de que no podemos cambiar el mundo, pero vamos a ver qué podemos hacer desde nuestra fisiología, que tampoco la podemos cambiar para poder adaptarnos a lo que tenemos que vivir. Pero sin, como Lo que vamos a pasa es formar que parte... específicamente ¿Sí? hablando de mujeres y de hormonas y de esto que es cuestiones de funcionamiento, son muy importantes y los neuroesteroides para el funcionamiento de la neurona, para el clearance de glutamato, para un montón de funciones de optimización mitocondrial y de bioenergética. Entonces, bueno, incluso los estrógenos que tenemos las mujeres, si son proinflamatorios o antiinflamatorios en enfermedades neurodegenerativas. Entonces, uno de verdad no puede no tener en cuenta eso cuando trata a un paciente, sea que esté enfermo o que no esté enfermo. Porque, bueno, uno es un todo, además de evaluar el contexto, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que siente, la actividad de los ejes de estrés, estas son cosas que no son menores. Ujú. Eh, Has dicho de las neurodegenerativas, que sería Alzheimer y Parkinson, que sobre todo el Parkinson, no es el Alzheimer, está aumentando muchísimo. También lo que podríamos englobar dentro del TDAH o el espectro autista o como lo queramos llamar o conocer, que es verdad también que están aumentando muchísimo. ¿Sabemos por qué? ¿Por qué estas enfermedades Bueno, hay muchas aumentan? teorías.
Hay muchas teorías que no se sabe a ciencia cierta si es uno o para alguna persona tendrá un factor más predisponente que para otras. Pero bueno, es que la vida moderna, la dieta occidentalizada, la contaminación, los metales pesados, el estrés sostenido, el aumento en la expectativa de vida también hace que las enfermedades sean más prevalentes, porque si no antes no existirían. Eh, un montón el contexto social, la actividad crónica de los ejes de estrés, las disbiosis, o sea, todas estas cosas de la modernidad, la cronodisrupción, las luces, el espectro de luz azul y todas estas cosas que sabemos que siempre, parece que uno siempre vuelve a las bases, ¿no? Al estilo de vida. Es que la enfermedad crónica, en realidad, tiene una base que es el estilo de vida, sí, que además eso contribuye a que se exprese o no se exprese la genética, que es básicamente la epigenética. Pero después cada enfermedad, yo siempre digo, porque hay como un camino universal para llegar a una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Que es esta desincronización de los ejes, activación crónica de los ejes de estrés, apertura de las membranas, endotoxemia y demás. Pero después cada enfermedad tiene descrita su propia película, en la que uno, en el paciente, tiene que tratar de ver cuáles son los factores que tiene o que no tiene. Porque también hay formaciones en las que yo veo que, bueno, sí, la disfunción mitocondrial es la base, la hiperpermeabilidad. Entonces, como uno va a hacer eso y el paciente se va a mejorar. Sí, probablemente sí, pero también hay enfermedades en las que la medicina ha encontrado específicamente cómo interfieren determinados mecanismos para que aparezca esa enfermedad y que también deben ser controlados. Es decir, si bien los mecanismos son básicos, cada una de las enfermedades tiene su propia descripción. Y esos son factores que si uno los quiere tratar desde un modo integrativo, también los tiene que tener en cuenta y los debería conocer. Vale. Si te Y parece, si los pudiera medir, mejor aún. si te parece, no podemos ser muy específico, muy concreto, porque no tenemos un paciente delante, ni tenemos pruebas para ir viendo uno a uno, pero sí por lo menos lo general podemos ir pasando por encima y lo vamos describiendo y dar posibles soluciones o cómo prevenir. Lo primero, hablando de neurología, también está relativamente de actualidad, es la neuroinflamación. De actualidad para profesionales que se van interesando por esta parte más integrativa u otra forma de ver la medicina o la medicina moderna, ¿no? Porque Sí. neuroinflamación aparece en todos los papers que busquemos y no solo de neurología, es que afecta a todo el organismo. Pero habrá otras muchas personas que digan esto qué es, que se hincha la cabeza, que se me hincha el cerebro. Entonces, definimos y vamos hablando de neuroinflamación. Lo que ocurre es que hasta hace unos años neuroinflamación, los neurólogos únicamente lo pensábamos en esclerosis múltiple y en encefalitis límbicas o meningoencefalitis, es decir, en infecciosas, y en Ujú. las que uno se planteaba, bueno, ¿qué pasa con ese sistema inmunológico que predispone a la neuroinflamación, ¿no? Pero la realidad es que en este nuevo contexto y en estos nuevos paradigmas en los que se está trabajando la medicina moderna, cuando uno habla de inflamación, por ejemplo, inflamación metabólica, que es la metainflamación o inflamación crónica de bajo grado, periférica, uno sabe que también hay una actividad crónica de las células inmunológicas del cerebro. Y esa es la neuroinflamación. Claro que esto no tiene por qué ser patológico en principio, porque las células inmunológicas lo que deben hacer es protegernos a nosotros y regenerar constantemente cualquier cosa que pudiera entrar en el cerebro. Y esto tiene toda la lógica del mundo si nos remontamos a que estos mecanismos de funcionamiento son de hace muchísimos años y, por ejemplo, en el momento en el que comíamos y no comíamos suficiente, o los alimentos procesados, fríos y como los comemos ahora, que no son tan buenos los que comemos ahora, dicho sea de paso, pero se tenía que activar sí o sí la actividad inflamatoria del cerebro para protegernos. Ujú. Entonces, en esos contextos, eso nos permitía, entre otras cosas, generar inflamación del hipotálamo si comíamos mucha cantidad de determinados alimentos, que era cosa que no ocurría con mucha frecuencia, y nos permitía la capacidad de inhibir la saciedad y poder llenar nuestros depósitos. O bien, si comíamos un alimento en mal estado, que no entra al sistema nervioso central. Lo que pasa es que hay cosas de la vida moderna, esto que veníamos diciendo, la apertura de las barreras, como de la barrera del intestino, disbiosis intestinales, la dieta occidentalizada con mucha cantidad de colorantes, conservantes, alimentos que en realidad
distan mucho de ser alimentos, con un alto contenido de grasas saturadas o que provocan hiperglicemias, también activan por vía de la barrera hematoencefálica, activan la neuroinflamación. Entonces, la inflamación está como parte, como base de todas las enfermedades degenerativas, como causa o consecuencia, porque si hay una neurona que está mal, debe ser removida y debe tratar de generar un fenotipo antiinflamatorio y reparador de estas células, o bien como causa, porque muchas actualmente se está viendo si no empeoran por una neuroinflamación crónica, es decir, crónicamente yo mantengo esta actividad baja de este sistema inmunológico activado y me genera que la neurona disfuncione. Y en esa disfunción neuronal yo ya tengo un sistema inmunológico que en lugar de estar en un fenotipo reparador está en un fenotipo inflamatorio. Claro. Voy a intentar resumir porque hemos dicho muchas cosas. Lo primero, y creo que llama la atención y tiene que ser así, tiene que llamar la atención, es que el sistema inmune del cerebro, o sea, las células inmunológicas del cerebro, se inflaman, se activan para protegernos. Y qué curioso, ¿no? Que están diseñadas para protegernos simplemente cuando comíamos y cuando comemos. Y cuando ahora mismo, en principio, esperamos que la comida no tenga patógenos, pero bueno, es que antes lo normal es que los tuviera. Y sobre todo lo que es más azucarado, pues hay muchas más probabilidades de que venga con parásitos, de que venga con bacterias. La fruta madura pues, tiene esto, pero claro, ¿cómo vas a dejar de comértelo con las calorías que hay ahí? Ahora, pues imagínate con los dulces que metemos, pues eso es neuroinflamación. Y la otra cosa muy curiosa es que si encuentras en la naturaleza o encontrábamos en la naturaleza un alimento palatable, alto en calorías, se inflama el cerebro para inhibir la saciedad y seguir comiendo. Ahora lo trasladamos a estos días. Pues ya está. Todos los Por los alimentos son así, mecanismos de pues obesidad, inflamados todo el día para seguir comiendo. Ujú. tal cual. Bueno, y eso la industria alimentaria lo sabe y lo maneja muy bien, ¿eh? Claro. Por eso las cifras de obesidad que tenemos, los que no los manejamos muy bien somos los médicos, que buscamos inyecciones o pastillas mágicas para reducir eso, cuando en realidad un poco de conocimiento nos vendría bien a todos. Sí, es que es neurología, todo está conectado, pero que partimos de ahí, ¿no? Que no vamos a la neurología cuando hablamos de obesidad, vamos directamente al metabolismo. Quizá nos saltamos un paso primario y súper En este importante. caso por eso es lo que yo te decía previamente, que hay mecanismos descriptos, por ejemplo, bueno, la obesidad que no es el tema, ¿no? Pero habrá quien tenga mecanismos prendidos en la obesidad que sean más de tipo genéticos, más de tipo ansiosos, más de neuroinflamación, o más de disbiosis, o más inflamación metabólica de otras características. Pero bueno, volvemos a esto. La medicina convencional te da 1 o 2 fármacos, dieta y actividad física, pero que tiene que tener unas características específicas para tu paciente. Y eso es medicina individualizada. Ujú. Y esa es la medicina de hoy, no la del futuro. Esa es la medicina de hoy. Sí. Luego, antes también que has comentado el fenotipo inflamatorio o antiinflamatorio, que esto es en la forma en la que actúa el sistema inmune, que puede ser para inflamar o puede ser para reparar. Nos metemos un poco ahí y podemos hablar de las células del sistema nervioso central, digamos, marcamos como los jugadores más importantes, los top, que se puede hablar de la glía, de astrocitos y de ese sistema inmune, en cómo se activa de una forma o de otra. Y lo vamos a intentar explicar para dummies, para que lo entienda todo el mundo. Bien, bueno, el cerebro consta de muchas células. Hasta hace no mucho tiempo, las más importantes siempre fueron las neuronas o las más estudiadas fueron las neuronas. Pero sí existe otro pool de células que es las células de la glía, que se llamaban glía porque se habían sido primariamente descritas como un pegamento, como algo que sostiene a las neuronas, que son las reinas y las vedettes del cerebro. Pero resulta que por cada neurona tenemos entre 5 y 8 células de la glía, entre las cuales se encuentran la microglía, que son como los macrófagos circulantes, los astrocitos, que son los más numerosos, más del 50% del cerebro son astrocitos, y los oligodendrocitos que tienen actividad en la mielinización. Esos tres
Básicamente son lo que se llama neuroglia, que tienen funciones súper importantes, no solo inflamar o desinflamar. El astrocito, por ejemplo, que se llama astrocito porque tiene una forma estrellada, es el que, y es el más abundante dentro del sistema nervioso central, es una de las células más importantes del cerebro. De hecho, incluso, no solo por la barrera hematoencefálica, por permitir la permeabilidad y el flujo sanguíneo, por ser selectivo en esto, sino también por disminuir la inflamación. El astrocito también provee, por ejemplo, de energía a la neurona, provee lactato a la neurona. El astrocito tiene la capacidad de lavar el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio, o de fabricar GABA también, que sirve para que la neurona esté más tranquila y no despolarice y que tampoco se inflame tanto, porque cuando hay inflamación la neurona está mucho más reactiva. También provee antioxidantes como glutatión a la neurona. El astrocito es una célula fundamental porque además le provee soporte, además de soporte energético, soporte para la sinaptogénesis. Por ejemplo, se han hecho cultivos de retina con y sin astrocitos, y con astrocitos aumentan en 10 veces la conectividad sináptica. Por otro lado, y esto de modo anecdótico, por ejemplo, el cerebro de Einstein lo que tenía era mucha más cantidad de astrocitos que permitían mucha más cantidad de energía a la neurona y mucha más cantidad de conectividad sináptica. Entonces, bueno, el astrocito yo creo que de acá a un tiempo va a ser una vedette. El astrocito, por otro lado, cuando la neurona se activa, deja que entre calcio y se produce un fenómeno en el cual el astrocito dice, bueno, necesitamos más sangre en este lugar específico del cerebro, y es lo que vemos cuando estudiamos en resonancia funcional, que le hacemos al paciente que haga una función cognitiva y vemos para dónde va el flujo sanguíneo. Imagínate que un astrocito disfuncione, porque el astrocito también tiene la capacidad de transformarse en una célula inflamatoria. ¿Qué pasa con todo esto? Y está pegado a la barrera hematoencefálica, o sea, forma parte de la barrera hematoencefálica junto con el endotelio vascular. Entonces, imaginémonos que el endotelio vascular, en lugar de circular sangre, circulan todas las cosas que comemos o contaminantes, disruptores y demás. ¿Qué le pasa a ese astrocito? ¿Funciona, no funciona? ¿Cómo funciona? ¿Se transforma en una célula inflamatoria o no? Bueno, uno tiene que pensar todo esto porque después, cuando queremos funciones específicas del cerebro, el astrocito está disfuncionando. Por otro lado, tenemos la microglia, que son células que patrullan constantemente el cerebro buscando si hay patógenos, si hay cosas que arreglar o no. La microglia tiene prolongaciones cuando se activa y está en estado de reposo. Cuando la microglia se activa, cambia su estado con prolongaciones y se transforma en una célula ameboide, mucho más grandota, con un citoplasma mucho más grande, pierde la capacidad de patrullar y de fagocitar específicamente. Y acá sí se transforman en fenotipos, esto que decías, tipo fenotipos M1 o M2. Fenotipos M2 se llama una activación alternativa y promueve antiinflamación, reparación y regeneración, y un fenotipo M1 promueve estrés oxidativo, y todas funciones en relación a procesos inflamatorios. El problema es que cuando la microglia, una vez que se activó, no vuelve a estado de reposo. Habría que tratar de tenerla siempre en fenotipos antiinflamatorios. Si es bien, esto no es así matemático y actualmente se está tratando de sacar el fenotipo M1 y M2 porque hay un montón de fenotipos intermedios, pero sí se sabe que es muy difícil una vez que la microglia está activada que permanezca en fenotipo M2. Y esto está muy estudiado en trauma de cráneo, por ejemplo, en los que se habla de la hipótesis de second hit o del segundo golpe. Una vez que la microglia ya está activada, ya sale de su estado de reposo, y que pierde esas prolongaciones y que pierde la capacidad de patrullar el cerebro y de poder defendernos, y que permanece en un estado mucho más que en sistema nervioso, en sistema inmunológico periférico se llamaría como inmunosenescencia, o permanece en un estado inmunológico en el que fabrica constantemente radicales libres del oxígeno y toxinas y citoquinas, es muy difícil volverlos a los fenotipos antiinflamatorios. Y eso es súper importante porque si uno tuvo una preactivación de la microglia y ahora tenés otra, por ejemplo, esto que te decía en trauma de cráneo, tuviste una preactivación, o en trastorno del espectro autista, en los que muchas veces trastorno del espectro autista son encefalitis. Y la microglia, claro, quedó activada. Entonces ahora cualquier disrupción que haya quedado, o que ocasione nuevamente, por ejemplo, lipopolisacáridos, endotoxinas, que en niños se ve mucho con diarreas. Bueno, todo esto genera de nuevo una actividad de todas estas células y la neurona pierde, porque estas células son de soporte. Y aparte son carísimas energéticamente de mantener. Y además, cuando ellas se prenden,
tienen que llamar al sistema inmunológico periférico, generando más permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Porque claro, hay que hacer entrar más sistema inmunológico, ¿no? Al cerebro. Entonces, bueno, se ocasiona realmente, el cerebro está programado para tener una inflamación muy controlada y no continuada y no de manera crónica. Mm. Y esta inflamación, además, imagino que no parte del cerebro como tal, sino que influye como esté todo el organismo. Mira, eso hay varias teorías, porque por ejemplo, bueno, por ejemplo, trauma de cráneo, un patógeno que pueda llegar a entrar. El fin de semana estaba en una charla también de un grupo de Estados Unidos que hace neurología funcional, que hablaban de la importancia de los, que en medicina no le damos nada de importancia, de los factores infecciosos que puedan estar pericraneales, ya sea en senos paranasales, Ujú. otitis, amigdalitis, y que claro, sabemos que sí, por vía periférica puede generarse neuroinflamación, pero por vía central o pueden llegar por las aferencias nerviosas. Y de hecho, también en trauma de cráneo vemos que el propio trauma de cráneo ocasiona hiperpermeabilidad de la barrera hematoencefálica y a las 3 horas hay permeabilidad del aparato digestivo, porque la mayor parte del sistema inmune es peridigestiva. Entonces, claro, lesiones primarias del sistema nervioso central también pueden ocasionar inflamación periférica y perpetuar el círculo. Uno siempre tiende a pensar esto, y justamente en autismo o en enfermedades del neurodesarrollo, una de las hipótesis que se está barajando en las que sí se ve muchas alteraciones inmunológicas y permeabilidad del aparato digestivo y de la barrera hematoencefálica es que, claro, el déficit de conectividad sináptica que requiere para que una neurona se conecte con la otra generar un fenómeno de presentación, es decir, yo soy Sara y yo soy Sara, y esto, si está todo bien, genera un fenómeno inflamatorio muy controlado. Si esto no está bien, activa mi inmunidad o podría activar mi inmunidad y eso generar todo este círculo que estamos diciendo. Y a lo mejor, ¿por qué esta presentación no se da adecuadamente? Hay un montón de factores genéticos y de disruptores y de metales y de un montón de cosas que están ahí en vista, ¿no? Que pueden alterar la conectividad sináptica y primariamente ocasionar toda una alteración inmunológica, de hecho, de central a periférico también. No Sí. solo por esto, sino también porque toda esta neuroinflamación ocasiona actividad de los ejes de estrés. Mm. Sí, que se ha hecho bastante famoso el eje intestino-cerebro, pero aquí estamos viendo lo contrario. O sea, como esta Neurointestino. pista tiene dos direcciones y entonces muchas veces esos síntomas, ni siquiera voy a decir periféricos, pero bueno, sí, periféricos. Esos síntomas de intestino parten de arriba, que ese sería el eje, vamos a llamarlo ahora cerebro-intestino, ¿no? Y no al revés. Tal cual, es como muy, muy divulgado el eje intestino-cerebro, microbiota intestino-cerebro, pero Ujú. cerebro-intestino está visto que si yo tengo un trauma encefálico hoy, a las 3 horas ya tengo permeabilidad de mi aparato digestivo. Claro, que si al fin, claro, que además, si partimos ya de una disbiosis, pues evidentemente va a ser peor. Pero Claro, que quizás se están tratando patologías, disfunciones, esas disbiosis, esos SIBOs, que eso sí que está hablando muchísimo, centrándonos solo en intestino, 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 y tenemos que echar un vistazo arriba. claro, porque ¿cuántos SIBOs no se resuelven porque hay actividad crónica de adrenalina, catecolaminas que pueden venir también o uno no sabe, pero a mí me pasa que nunca preguntaba cuando alguien venía con síntomas de neuroinflamación si tenía antecedentes de trauma de cráneo. Cuando uno lo pregunta, te sorprenderías la cantidad de gente que tiene antecedentes de trauma de cráneo, que no es que han necesitado una internación en terapia de una craneectomía descompresiva, no, incluso traumas leves, a los que en neurología, me incluyo, les he dicho, hasta 2 años después del trauma de cráneo, aunque no se vea nada en resonancia, eso que es un daño axonal difuso, puede generarte síntomas y punto. Herramientas para esos síntomas, cero, porque no teníamos ni idea de qué era lo que pasaba. Ahora lo Mm. que sabemos que pasa es todo esto. Fíjate Sí, que hasta 2 años posterior. ya, de trauma físico y te digo más, a nivel psicológico, emocional, sí, con este tipo de input, con estas situaciones estresantes, sean pasadas, o sea actuales, o sea por trabajo, sea por infancias complicadas, esto produce inflamación también, y es a nivel central.
Sí, claro, claro, y están descritas básicamente en dos áreas más importantes, y esto, de hecho, una de las cosas que te contaba con trauma de cráneo es haber tenido una infancia en la que puedas haber generado neuroinflamación y posteriormente el trauma de cráneo vendría a ser como un segundo impacto a esta Ujú. neuroglia que ya está activada, ¿no? Pero estos mecanismos estresantes, que pueden ser de índole psicosocial, tienen mayor vulnerabilidad a determinados circuitos, como los circuitos de la corteza prefrontal o del sistema límbico, fundamentalmente del hipocampo, que son áreas que además, bueno, por una disfunción de determinados neurotransmisores, son circuitos que utilizan mucha adrenalina, noradrenalina, y que utilizan también mucha dopamina, y la dopamina es muy oxidante en su propio metabolismo, entonces es muy inflamatoria. Entonces lo que uno ve, sí, cuando hay neuroinflamación o estrés psicosocial son disfunciones, por ejemplo, de la corteza prefrontal. Y entonces uno ahí ve disfunciones de la actividad de la corteza frontal, que vienen a ser funciones ejecutivas, de programación, de foco, de dirección, de control inhibitorio, de control fino ocular, todo lo que hace las funciones mentales superiores en relación a la corteza frontal. Memoria prospectiva, qué es lo que tengo que hacer mañana, uy, no me acuerdo, qué te iba a decir. Lentificación en la búsqueda de información, porque la corteza frontal es la que va a buscar la información a lo que esté guardado en el resto del cerebro, es decir, no es que la corteza frontal guarda la información. Entonces, cuando hay neuroinflamación, todo este circuito de búsqueda, porque la conductividad sináptica disminuye, que es lo primero, y uno lo ve como una bradipsiquia. Pero claro, fundamentalmente, cuando vos inflamas el cerebro, no es que inflamas todo, Ujú. inflama alguna parte. Y los de índole psicosocial tienen mucha más predisposición a producir disejecutividad o alteraciones del lóbulo frontal. Esto que vemos todos los días, control inhibitorio, no tengo foco, no sé para dónde voy, me cuesta planificar, no voy controlando los pasos para llegar a mi resultado, no inhibo, estoy más impulsivo o más compulsivo. También se genera mucha actividad en los circuitos del núcleo accumbens, que son dopaminérgicos y de recompensa. Entonces el paciente busca recompensa, no tiene foco. Disfunción de la corteza prefrontal, que es tu guía, debería ser tu timón. Y Ujú. así también del hipocampo, que sí es el órgano del cerebro que guarda la información. Ahí entraría Es que los, hipocampo lo ligamos a la memoria. Claro, el hipocampo básicamente guarda la memoria, pero también es importante en situaciones de estrés en la resiliencia, porque si yo no tengo capacidad de guardar memoria de una situación estresante, la Ujú. segunda vez va a ser una situación nueva. O si por déficit energético esa situación estresante sobrepasó mi capacidad de generar memoria, porque ya estaba pasada de revoluciones, tenía el cortisol por las nubes, tenía una resistencia al cortisol que es necesario para que yo guarde información, no tenía una neuroinflamación. Claro, ¿yo cómo voy a guardar una información, un recuerdo asociado a algo bueno a lo que yo me pueda volver a exponer y saber que tengo herramientas para exponerme a eso nuevamente? Mm. Esto es Entonces, esa es la gente que procrastina, que no quiere volver a... sí. Y esto es lo que se llama inflamación estéril, es decir, sin microorganismo. Claro, sí, porque la microbio tiene capacidad de reaccionar no solamente a patrones moleculares asociados a patógenos, a daño, a estos estresores, por ejemplo, aislamiento social, bullying. Se ha visto que en estos dos áreas particulares tiene aumento de interleuquina 1 beta, es una interleuquina activada por caspasas, es decir, que de daño estéril. Es Ujú. decir, el sistema inmune responde con distintas interleuquinas si tiene que matar un bicho, un virus, una bacteria, un parásito, algo que haya entrado al cerebro, o si son estériles. Por ejemplo, estrés oxidativo, aumento de la actividad de todos estos circuitos me genera mucho estrés oxidativo. Es decir, mi cerebro, que tiene un alto porcentaje de grasa, empieza a oxidarse como un aguacate. Entonces, claro, también genera una reactividad del sistema inmunológico. Ya. Sí, y volviendo un poco al principio donde hemos empezado este hilo, y al final vemos al paciente con esos SIBOs o con dolores articulares o con esos cansancios y no nos fijamos que parte de un estresor o de una inflamación que no tiene que ver con microorganismos, que pudo ser de base psicógena, eh, y nos centramos en todo menos en el cerebro. Como que de la nariz para arriba
Nos olvidamos Nada. totalmente y empezamos Sí, a sí, sí. tratar enfocados sí, bueno, pues en lo que sea, en el dolor, en el daño que nos esté comentando el paciente. Ajá. Y ahí se ven las recidivas, bueno, está lleno de recidivas de SIBO porque justamente no se tratan los ejes centrales y los ejes autonómicos que tienen que ver con esto. Si hablamos que hay una actividad crónica de ejes de estrés, de adrenalina y noradrenalina, y no trabajamos el nervio vago, y por ejemplo eh, la digestión es un mecanismo muy dependiente de la actividad de reposo, por lo tanto la acetilcolina es fundamental. Y dicho sea de paso, la acetilcolina es muy antineuroinflamatoria a través de unos receptores específicos nicotínicos. Es muy antiinflamatoria, tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces, si no se trata el sistema nervioso autónomo, sea estrés o no tenga estrés, es muy poco probable que el SIBO tenga una buena respuesta. Aunque vos des rifaximirina o el mejor antibiótico o herbáceos y repongas, y bueno, a veces no se entiende realmente cuál es el mecanismo. Sí, yo intento explicarlo en todas las consultas y es lo que más cuesta, ¿no? Pero bueno, pero a mí dame herbáceo, pero dame algo que me quite esto ya, pero es que es más lento y es mucho más complejo que ir enfocados solo al intestino, ¿verdad? Claro, Em, si uno está en predisposición de correr porque te está corriendo un tigre o un lobo todo el tiempo, ¿cómo te vas a sentar a hacer la digestión? ¿A quién ujú. se le ocurre? Que el páncreas libere sus enzimas, que el hígado libere sus enzimas o que se ponga a detoxificar, si está con otras funciones más importantes de gluconeogénesis y demás. Y ahí sí es como vivimos con intoxicaciones crónicas y demás. Hay funciones de órganos que están prescindidos por el tipo de estilo de vida que estamos teniendo. Sí, o a reparar. Que de ahí donde vienen esas curaciones, vamos a ponerlo entre comillas, espontáneas, que hablan esos libros de psicología, ¿no? Que dicen pues, que esos pacientes que después de hacer ese retiro o esa terapia, y te lo cuenta el terapeuta como si fuera algo exotérico. Sí. Y claro, el que lo lee dice, "Vale, esto es imposible, es mentira". Tiene una base, o sea, no es tan sencillo, son casos excepcionales, pero lo que está pasando ahí es una activación del nervio vago, lo que decías, el neurotransmisor acetilcolina, que los órganos empiezan a funcionar, que todo empieza a tener sentido. Y dice, pues se ha curado sin hacer nada. Bueno, es que lo de sin hacer nada tiene muchos matices. Sí, tal cual. Y es tan importante, y fundamentalmente esto que hablábamos al principio, ¿no? Que uno dice, ¿qué factores del estilo de vida moderno pueden estar interfiriendo en todas estas enfermedades neurológicas? Y es que prácticamente uno no tiene actividad de reposo, de regeneración durante el periodo nocturno con la cronodisrupción. Y post pandemia esto se empeoró muchísimo más, y con las pantallas, las luces azules, mucho más. Ni hablar de muchos trabajos que hablan de la contaminación electromagnética y el estrés oxidativo y el daño mitocondrial a determinados lugares del cerebro con alta demanda energética, ¿no? Como el lóbulo frontal. Ujú. Eso es un tema aparte que a mí particularmente me preocupa, porque no hace falta tener una sensibilidad química múltiple para tener una sensibilidad electromagnética, pero bueno, es algo que realmente no sé si se va a poder investigar bien en algún momento, pero hay muchos trabajos que muestran buen nivel de evidencia. Entonces, bueno, muchas cosas tienen relación con lo que nos pasa en el cerebro, y esto se ve claramente con el fin del efecto Flynn, es decir, el cerebro no está creciendo y está evolucionando. A partir de la década del 80, el coeficiente intelectual, si bien no es una medida categórica de buen funcionamiento del cerebro, pero bueno, se ve que vamos disminuyendo cada generación nuestra capacidad intelectual. Sí, quizá también porque resolvemos menos problemas. No sé cómo explicarlo. Al final, si nos vamos apoyando en máquinas, entonces tenemos menos capacidad resolutiva. eh, Actualmente las relaciones también son más limitadas, porque claro, nos relacionamos a través de pantallas. Entonces, eso, el cerebro No, empieza sí, son a orgánicas hacer. y fisiológicas. Y a mí me gusta esto. El concepto de hormesis está muy metido en lo que es de la nariz para abajo. Sí. Pero que sí, de cuestiones estresantes, de estímulos cognitivos, de resolver, de empatizar con alguien. Eso no está, o sea, porque en lo que se usa en neurología como neurotraining o entrenamiento mental, tiene que ver con otras cosas y no con esto. Y tampoco los que hacen neuroentrenamiento o neurotraining, tampoco tienen en concordancia el contexto del paciente. Como todo igualmente, las ciencias nuevas igual también están bastante segmentadas.
No conozco ninguna persona que haga neurotraining que se fije previamente si tiene marcadores de neuroinflamación el Ya. paciente. Vamos a entrenar. Bueno, es como los niños que tienen autismo o alteraciones del neurodesarrollo, a los que se le ponen 6 horas con una profesora al lado. Sí. Pero vamos, si cuando nosotros nos sentimos con neuroinflamación nos sentimos que no sabemos ni decir 3 palabras de corrido. Mm. Sí, sí, lo que los síntomas con síntomas neuroinflamatorios es eso, o sea, no te puedes centrar, pues estás súper apagado, posiblemente salgan síntomas de cansancio, de que no puedes con la vida, que vas arrastrándote. Entonces, eso, un niño con déficit de Fatiga, atención que... disminución de la performance. Yo tengo pacientes que me decían, bueno, pero yo antes podía trabajar y terminaba el trabajo y estaba cognitivamente útil para seguir haciendo otras cosas. Bueno, ahora es fatiga mental, déficit, no solo niebla mental, dificultad para encontrar las palabras, dificultad para estar atento y concentrado y demás, sino que, claro, si lo vamos poniendo en otras categorías, porque eso serían disfunciones, hasta convulsiones, coma, depresión, ansiedad crónica, y a cada uno de estos le resonará, bueno, si tengo ansiedad no tendré neuroinflamación, si me hicieron un diagnóstico de depresión no tendré neuroinflamación, si no puedo estar atento y concentrado en vez de un TDA no tendré neuroinflamación, y ojo que cuando uno se pone a evaluar marcadores de neuroinflamación, te llevamos unas sorpresas. Al final estamos todos neuroinflamados. En algunos momentos sí, el problema es que no lo estemos crónicamente. Ya. Hemos pasado muy por encima el estrés oxidativo, que además el nombre hablado del aguacate oxidado, y, Te quedaste con el agua, te lo imaginaste. sí, y quería que lo explicaras. Bueno, el estrés oxidativo es cuando nosotros tenemos mecanismos antioxidantes que, que son propios, como enzimas, como superóxido de dismutasa, glutatión peroxidasa, y también tenemos sustancias propias antioxidantes. El estrés oxidativo es cuando se generan en el propio metabolismo de la célula para captar energía radicales libres del oxígeno, que son muy reactivos. Es decir, por ejemplo, peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que el sistema inmune lo usa para matar algún germen, así como el agua oxigenada mata los bichos, el sistema inmune también lo utiliza. Claro, lo que pasa es que si esta producción aumenta nuestra capacidad antioxidante endógena o nuestro consumo de antioxidantes, por ejemplo, de vitamina C o, por ejemplo, de flavonoides que también tienen capacidad antioxidante, claro, nos vamos a ir oxidando cada vez más. Y esa oxidación repercute a nivel de la membrana, de las membranas celulares, en donde se transmite toda la información a través de las membranas celulares, repercute en el ADN, puede provocar problemas en el ADN y también repercute en las propias proteínas de la célula. Entonces, el estrés oxidativo y la inflamación, como te decía, que si hay inflamación también se generan radicales libres del oxígeno, son un círculo continuo, son completamente indivisibles. Con la particularidad excepcional del cerebro, de que el cerebro tiene mucha cantidad de ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, esos ácidos grasos poliinsaturados, y siendo mayormente grasa, tienen mucha capacidad de oxidarse. Otra cosa más en contra que tiene el cerebro es que tiene mucho depósito de hierro. Entonces ya sabemos lo que le pasa al hierro cuando hay oxígeno y se oxida. Se produce una reacción que se llama Fenton, de Fenton y Haber-Weiss, en donde se produce un radical hidroxilo que es altamente reactivo. Eso está muy descrito, por ejemplo, en Parkinson, como un mecanismo de ferroptosis o de muerte celular mediada por hierro por estrés oxidativo. Pero bueno, también está descrito que el estrés oxidativo, justamente en el propio metabolismo de la dopamina, cuando estamos con mucha aceleración mental, también se genera mucho estrés oxidativo si sobrepasamos nuestra capacidad antioxidante. Y bueno, son causas y consecuencias con algunas características particulares que tiene el cerebro, porque el cerebro también tiene características particulares de circulación. Por ejemplo, su circulación profunda es, bueno, son arterias tálamo perforantes que no tienen terminales, no tienen colaterales, tienen áreas en las que termina una arteria y comienza la otra, en donde el flujo sanguíneo se ve un poco más comprometido mayormente, y entonces lo que ocurre es que, claro, si tengo presiones de oxígeno que puedan llegar a oscilar, y esto es todo porque el cerebro está por arriba del callado supraórtico, entonces estas presiones puedan llegar a oscilar, es mucho más frecuente que tengamos lesiones por estrés oxidativo, por isquemia reperfusión. O sea, Que lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos y yo lo veo en mujeres jóvenes y he cometido el error garrafal durante muchos años de decir, bueno, no, tenés microinfartitos, no pasa nada. ¿Qué no pasa nada? Ahora diría, ¿cómo, Sara? Tú dijiste eso tantos años, ¿sí? Sí, no, debe ser por los anticonceptivos, quédate tranquila. No. Ya. Pero bueno,
Sí, Cosas que uno hace porque la medicina te enseñó eso. ya es falta de flujo sanguíneo al cerebro al final. Sí, pero bueno, no pasaba nada porque eran chiquititas y era sustancia blanca, no era la neurona, ¿viste? Era sustancia blanca. Pará un poco. Ya. Luego te voy a pedir soluciones para todo. Yo me estoy apuntando aquí cosas, ¿eh? Porque si no, vamos a terminar con un episodio catastrófico. Ah, no, 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 para nada. Em, Es todo para tomar dimensión. Mm. Hablando de la oxidación, has nombrado también lo de las grasas, los ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, quería que, para terminar esto, hablar de los ácidos grasos de membrana. Un poco por lo mismo, ¿no? Por el conocimiento popular o por esas creencias de que al final yo creo que seguimos con que las grasas engordan y si no, porque se ha popularizado la dieta cetogénica, pues al final nos vamos solo al metabolismo. Pero falta el conocimiento de cómo está formado el cerebro, de cómo están formadas las células, y por eso sí me gusta sacar o me gustaría sacar este tema, ¿no? De los ácidos grasos que hay en las membranas. Bueno, y fundamentalmente el cerebro es 60% grasas. Ujú. Y de esos 60%, el 35% son ácidos grasos. Ácidos grasos que pueden ser de omega 6 o omega 3. Dependiendo de esta proporción, después otro porcentaje es colesterol y también proteínas, ¿no? Y es una capa lipídica en donde toda la conexión que hagan entre membranas celulares se va a dar a través de la buena capacidad o la buena constitución que tenga esa membrana celular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una lesión, la constitución de estos ácidos grasos, omega 6 o omega 3, que como dije son aproximadamente el 35%, que es un montón, va a ser que, bueno, se produce una reacción bioquímica de fosfolipasa, así que va a haber más posibilidades de que haya inflamación formando ácido araquidónico o antiinflamación si tengo más cantidad de omega 3 formando resolvinas, protectinas y maricinas. Esto dependiendo de lo que se conoce como la vía de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa, que es farmacoprostaglandinas, que es en donde actúa la aspirina, el ibuprofeno y demás, ¿no? En mecanismos antiinflamatorios son dependientes de la constitución de ácidos grasos de membrana. Omega 3, omega 6, que en el cerebro constituyen cerca del 35%. Esto es súper importante, porque si estamos hablando de neuroinflamación, no es lo mismo tener una neurona cargada con ácidos grasos omega 6 o omega 3. Mm. Sí, que los dos son necesarios porque también necesitamos inflamación, o sea que la inflamación es fisiológica, para eso se utiliza los omega 6, pero si nos vamos mucho hacia el omega 6, o sea, va a ser mucho más fácil inflamar y muchísimo más difícil desinflamar o reparar, Inflamar. que para eso se utiliza los omega 3. Claro, sí, sí, eso yo también veo mucho que está como muy en boga cualquiera que hace medicina ortomolecular, dice, le meto omega 3, y después cuando realmente pedís el perfil de ácidos grasos, se quedan sin GLA, sin DGLA, y no se produce el switch de icosenoides que se debe producir para poder generar cuando hay una lesión, después una antiinflamación. Entonces se transforman en estas lesiones frías que no resuelven, porque no es cuestión de, como decimos en Argentina, soplar y hacer botella. No, a ver, hay que entender un poco y tenemos actualmente herramientas para poder medir y poder entender qué es lo que pasa. Entonces, muchas veces yo veo pacientes con enfermedades neurológicas o neurodegenerativas que todo el tiempo están tomando ácido graso omega 3 y cuando uno le mide la proporción, tienen realmente una disminución de grasas que son súper esenciales para producir esto que es el switch de icosanoides y que se pueda generar una inflamación y una antiinflamación. Sí, eso yo creo que es muy desconocido. Necesitamos llegar a un punto de inflamación para poder luego bajar y reparar, pero si no supera del todo la inflamación, no hay señal, podemos decirlo así, para empezar a reparar, a desinflamar. Bueno, igual con la oxidación, pasa igual con la oxidación. ¿Cuánta gente toma antioxidantes y pretenden estar antioxidados todo el tiempo? No sabiendo, o sí sabiendo, pero no entendiendo cómo es clínicamente o fisiológicamente esto que uno necesita, determinado estrés oxidativo como estímulo hormético para poder generar adaptaciones, desde el deporte hasta la plasticidad sináptica, y todo esto se hace a través de fenómenos de oxidación. No existen mucha más cantidad de mecanismos. Entonces, si uno está utilizando antioxidantes constantemente de determinada característica, pues no son todos iguales, ¿no? Pero oxidantes, por ejemplo, mitocondriales, bueno, se pierde la capacidad de generar adaptaciones también. Sí, sí, eso es también muy común. Claro, es normal que con lo oxidado que estemos tengan muy buena fama, que lo tienen que tener los antioxidantes,
Pero si estamos continuamente metiendo antioxidantes exógenos, el cuerpo va a decir, ¿y para qué voy a fabricar yo antioxidantes si me los están dando? Al final no tenemos capacidad endógena, o sea, capacidad propia para antioxidar. No, y es que además muchas de nuestras enzimas antioxidantes propias, como la superóxido dismutasa, que es Mm, mitocondrial, es dependiente de muchos cofactores que faltan en la dieta, como el manganeso. mm. Entonces, a veces uno ve esto y hay médicos que no se les ocurre dosar un manganeso o dosar estrés oxidativo. Sí, 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 sí. Esto es, volvemos a lo mismo. Parece que uno difundiera estas cosas y entonces la gente entra en Instagram, después va a Amazon y compra un antioxidante o compra un omega. Y no es así, no es así, porque que uno dé este tipo de información en las redes o en un podcast no quiere decir que suplante ni una consulta ni la cantidad de información que los profesionales de la salud tenemos para manejar enfermedades, ¿no? Enfermedades o disfunciones. Mm. Oye, porque hemos hablado de varios neurotransmisores, desde, pues mira, has nombrado la dopamina, has nombrado también como parte del estrés, por supuesto, el cortisol, aunque no sea un neurotransmisor, adrenalina, noradrenalina, que además ya son inflamatorias, decías, en su metabolización. Em, ¿Podrías resumir esa parte, ese baile que tiene que haber entre neurotransmisores, hormonas más excitatorias, más de inflamación cuando se necesitan y cómo volver a la calma? Es decir, ese baile entre de freno, como pueden ser, o más de calma, el GABA, serotonina, oxitocina y esa activación de dopamina, adrenalina, noradrenalina. Bueno, sí, acá en el tema que nos atañe es que si hay inflamación, la persona no tiene mecanismos moleculares para estar calmada, idealmente, porque debe haber más reactividad, debe haber más vigilancia. Que esta inflamación al cerebro le llega, claro, muchas veces a través de mecanismos que para nosotros no son conscientes, pero el cerebro toma decisiones con eso, ¿no? A través del nervio vago, a través de mensajes de citoquinas y demás. No es que yo me veo el codo inflamado y decido hoy estar reactivo y contestarte mal y no inhibir impulsos y comer porque siento esto. Bueno, no. Son fenómenos que no atraviesan la conciencia, si no estaríamos vueltos locos a los 5 minutos que nos despertamos, si todos estos mecanismos fuesen conscientes. Claro, sí, hay neurotransmisores que son excitatorios, fundamentalmente glutamato y GABA, Ujú. entre los que tiene que haber, o entre dopamina y serotonina. Uno de los perfiles que más se estudia siempre es este que tiene que relaciona muy bien el eje periférico con central y es la serotonina. Que la serotonina es el neurotransmisor que a vos te da la sensación de calma, bienestar, tranquilidad y que luego se metila, si tenemos bien los procesos de metilación, a melatonina y nos permite ser antioxidantes y además descansar y todos los fenómenos que ocurren durante la noche como la limpieza del cerebro. Es la actividad del sistema linfático del cerebro. Entonces, si nosotros tenemos inflamación, citoquinas inflamatorias o si tenemos cortisol alto, el triptófano, que es el aminoácido precursor de la serotonina, en lugar de ir a formar serotonina, que dicho sea de paso ya de por sí se fabrica mucho menos, va a fabricar otras sustancias como ácido quinolínico o ácido quinurrénico, que sí en los astrocitos se fabrica, por ejemplo, ácido quinurrénico y en la neurona y en otros lugares se fabrican ácido quinolínico, que es mucho más neuroexcitatorio. Entonces, ¿qué hace? Hace que haya más cantidad de glutamato, y el glutamato es excitatorio, aumenta el input de calcio dentro de la neurona y puede generar lo que se llama excitotoxicidad por glutamato. Que si no hubiera neuroinflamación, el astrocito podría captar ese glutamato y transformarlo en glutamina, pero es que si hay neuroexcitación, neuroinflamación, y el astrocito no está funcionando correctamente, porque está en un fenotipo inflamatorio, generando también radicales libres del oxígeno, óxido nítrico y demás, pero vamos a tener mucha más excitabilidad de determinados circuitos, y esto puede terminar, o yo lo veo frecuentemente, por ejemplo, en convulsiones. Ujú. Y acá también es interesante algo, que por eso te decía que el trabajo con las mujeres es importante, porque el tema de los neuroesteroides, que también lo fabrica el astrocito, muchos de estos neuroesteroides, como la pregnenolona, por ejemplo, son moduladores alostéricos, es decir, de neurotransmisor GABA. Es decir, si yo no tengo suficiente pregnenolona o progesterona, no voy a modular GABA por más de que fabrique GABA. Entonces, claro, si estos síndromes de tensión premenstrual, tanta ansiedad antes de menstruar, o en la perimenopausia que tanta excitabilidad y demás, que las mujeres tenemos todo,
todo esto cíclico en el mes. Y repercute no solo en la bioenergética de la neurona, sino en los fenómenos degenerativos de la neurona a futuro, ¿no? Porque claro, si estás con mucho estrés y en la perimenopausia te estás quedando sin DEA, sin pregnenolona, o sea, sin neuroesteroides, esto es muy importante porque nuestro funcionamiento, actualmente tenemos una expectativa de más de 80 años. No podemos a los 45 ir mermando nuestras Sí. capacidades. Sí, no, que así estamos luego, que son un montón de años que no son funcionales. Todo lo que has ido contando, me he quedado con algo que creo que es súper importante, que entra el metabolismo del triptófano ahí, porque la gente está tomando triptófano, porque se supone que va a hacer serotonina, que luego va a pasar a melatonina, entonces el triptófano es la panacea para estar relajado. Y dice, cuidado, que podemos conseguir todo lo contrario. Tal cual. Está bien con el Podemos triptófano. conseguir todo lo contrario con el triptófano y con el GABA. Ujú, Porque también la gente toma letianina, GABA y qué sé yo, que compran en un montón de lugares, sin prescripción médica o sin un análisis previo, y cualquiera puede tener un efecto paradojal, ujú, porque con el GABA pasa lo mismo. Si hay neuroinflamación, y sobre todo en estadios infantiles, los receptores de GABA que tienen que pasar a que cuando vos pones GABA excite o cuando vos pones GABA realmente inhiba, si hubo inflamación en ese periodo, esos receptores no hacen este switch. Entonces vos pones GABA y el paciente, si hay inflamación o hubo inflamación, el paciente tiene excitación. Lo mismo pasa con la serotonina. Vos das triptófano y a lo mejor tenés un contexto inflamatorio neurológico o central y vas a aumentar justamente lo contrario, porque nadie se puede poner a filosofar, relajarse y dormir si el intestino es un desastre, si hay adrenalina, noradrenalina, si te corre un tigre, si te corre un león, esto independientemente de lo que nosotros comamos, el cerebro, gracias a Dios, es sabio y a la evolución, ¿no? Tiene mm. todos estos mecanismos de protección que yo creo que la gente debería de ser un poco más consciente con lo que hace, porque si realmente hay excitabilidad, bueno, igual el paciente se da cuenta y lo deja de tomar, ¿no? Espero. Pero si hay excitabilidad, sí la neurona puede activar mecanismos de apoptosis. Es Ujú. decir, yo estoy excitando la neurona, estoy con aumento de la excitabilidad por glutamato. Bueno, puede terminar neurodegeneración. Ya. Yo sigo tomando triptófano, por las dudas, para estar feliz, tranquila y relajada. Hay que entender los mecanismos también de por qué estoy con excitación o me estoy sintiendo mal o no puedo relajarme, porque pueden ser mecanismos centrales o, como hablábamos al principio, pueden ser mecanismos periféricos. Y esto hay que trabajarlo de manera adecuada. Sí, es que creo que hay suplementación muy, muy básica bueno, que sí, que se puede tomar o que cualquiera, la vitamina D, por ejemplo, ¿vale? Para que nos entendamos. Sí. Si sabes que, o sea, que estamos prácticamente todos deficitarios, te vas a hacer una analítica, estás viendo los niveles, pues está bastante claro si tienes que tomar o no tienes que tomar. Ahora, esa suplementación, porque he visto un post en Instagram y esto le viene bien a todo el mundo, pues hombre, creo que tenemos que tener un poco más de cuidado, ¿no? Sí, habría que también que controlar los posts de Instagram, creo. Sí. Y el último tema, antes de, como te he dicho, de meternos en soluciones, en cómo prevenir, es el de la flexibilidad metabólica, que es lo mismo. Nos vamos o lo entendemos por la parte del metabolismo, siempre que hablamos de incluso o deportiva, o cuando hablamos de obesidad o resistencia a a la insulina, pero nos olvidamos que la flexibilidad metabólica también nos sirve para el cerebro. Entonces, tocamos esa parte y luego nos vamos ya a cómo cuidar esas neuronas y esas células del cerebro. Bueno, el tema de la flexibilidad metabólica es que en realidad el cerebro tiene capacidad de tener distintos sustratos metabólicos. La Ujú, neurona básicamente puede comer azúcar, puede funcionar con azúcares, puede funcionar con cuerpos cetónicos o puede funcionar con lactato. Lactato, fundamentalmente si el astrocito funciona bien, también. Por eso volvemos a esto. Entonces, sí es necesario trabajar con la flexibilidad metabólica, porque si uno supone que hay un contexto neuroinflamatorio en donde las células de la microglia están utilizando azúcares predominantemente, porque en un contexto inflamatorio sabemos que la célula utiliza como sustrato principal azúcares ujú, y no utiliza la mitocondria, ¿no? Para beta oxidar o demás. Bueno, para que la neurona siga funcionando, yo podría tirar de otro sustrato.
energético, como lactato o cuerpos cetónicos. Es que en realidad, y esto no debería ser, de nuevo, todo el tiempo en cetosis, todo el tiempo funcionando con hidrato de carbono. Por eso se llama flexibilidad. La idea es que uno pueda aprender y apagar y decir, bueno, uso cetonas, ¿no? Esto tiene que tener un ritmo y el biorritmo está marcado justamente por el ritmo circadiano, por la melatonina, por estos genes reloj, porque las hormonas realmente nos indiquen que de noche tenemos que antiinflamar toda la inflamación que hicimos durante el día. Que si cenamos con mucha cantidad de hidrato de carbono, porquería, no dormimos, estamos con la dopamina acá, la adrenalina está acá, no tenemos melatonina. ¿Qué flexibilidad metabólica y qué regeneración voy a tener? Sí. Y primero los básicos. Luego cuando hablamos, claro, que la neurona se puede alimentar de azúcar, evidentemente es glucosa, pero que nosotros endógenamente también podemos producir glucosa. O sea, que esto, que no es necesario estar comiendo a todas horas glucosa para que el cerebro funcione. No, y es que además yo lo veo en muchos pacientes que son deportistas y que usan los test de glucosa, es que mucha gente se pasa también de los periodos de ayuno y que por aumento de las catecolaminas, y por aumento del cortisol también, aumentan la gluconeogénesis hepática y tienen niveles de glucosa constantemente altos y disfunciona completamente todo lo que es el metabolismo mitocondrial, generando mucho más estrés oxidativo y justamente que la mitocondria funcione mal. Y bueno, y acá habrá que estudiar problemas si hay déficit de carnitina, muchas cosas pueden darle sustrato a que la mitocondria funcione bien y te ayude a beta-oxidar. Mucha gente también con estrés constante, aunque no coma, activa la gluconeogénesis hepática por resistencia a la Claro. insulina hepática por catecolaminas. Entonces hay mucha gente que, bueno, eso sí lo sabemos desde hace muchos años. La diabetes puede ser por estrés. Sí. Oh, ¿cuántos pacientes se me han sentado enfrente y me han dicho la diabetes puede ser por estrés? Y yo le dije, no, ahora, ahora tengo que retractarme. Sí, 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 claro. Claro, es que el estrés los mecanismos de respuesta a un estímulo estresante, tal y como estaban pensados, que era para que sea corto, o sea, que esté el estímulo y tú lo resuelvas a los pocos minutos, horas o muy poquitos días, el tener más glucosa en sangre es muy positivo porque tienes sustrato para poder, sobre todo, moverte. Al Lo final que, va a ser lucha, huida, o buscar comida, o todo va a ser conflicto que se resuelva con movimiento. lo que Y ocurre es que, claro, es que esta glucosa constantemente alta puede provocar productos de glicación no enzimática de las proteínas que se llaman AGEs, y eso mismo también activar los toll-like receptor de la microglia. O Mm, sea, si la sangre va con mucho contenido de azúcar, va produciendo todo esto, entre ellos los que están descritos son las pentosidinas, que son ovillos de proteínas azucaradas, por decirlo mm. de alguna manera, que se depositan intersinápticamente. Entonces, bueno, también el estrés enferma desde ese punto de vista metabólico también al cerebro y la resistencia a la insulina o el Alzheimer, por algo también se llama diabetes tipo 3. Bueno, es muy complejo, ¿no? Pero bueno, Sí, hay sí. mucha información. Sí, ¿no? Por cerrar ya este tema, o sea, al final, por lo que hemos dicho, el tener niveles elevados de glucosa y tal y como afecta al cerebro, te va a hacer tomar peores decisiones y al final es muy difícil salir de ese bucle. Y tiene que entender muy bien la persona esto, porque el cerebro ya no puede alimentarse de otra cosa. Además, no tiene capacidad para buscar alternativa, entonces te va a pedir más comida hiperpalatable y azucarada y cada vez menos energía y la única forma que tiene para sacar energía es, pues venga, pues empujando con más comida Volvamos a comer. y volvamos. Que dicho sea de paso, también genera placer, después genera Claro, culpa, aumenta la dopamina, el circuito de recompensa y todo esto, que no se trata nunca cuando se tratan la obesidad o este tipo de cuestiones. Y yo creo que, no sé bien en qué proporción o qué porcentaje, o si está estudiado o no, pero debe haber un alto porcentaje de gente que tiene relación con esto, la obesidad. yo no, seguro, seguro, seguro. Vale, pues vamos a empezar a prevenir todo lo que hemos hablado o a solucionar desde alimentación, hábitos de vida, posibles tratamientos, aunque los tratamientos evidentemente tienen que ser guiados por un profesional. Empieza a contarnos. Bueno, bien, desde a mí siempre me gusta empezar a trabajar desde el sueño.
yo siempre a los pacientes lo primero que le pregunto es, ¿por qué es un tercio de la vida de una persona? Debería ser un tercio de la vida de una persona en la que no influyen tanto si llevo a los chicos al colegio, qué es lo que te voy a preparar. El sueño es como, bueno, si bien está influenciado por cuestiones del día, el sueño es, a mí me resulta bastante fácil de controlar y el sueño es fundamental para lavar justamente desde proteínas con mal plegamiento que existan en el cerebro hasta restos de adenosina de la actividad cognitiva diaria. Entonces, bueno, reglar el sueño, es decir, mejorar si hay cronodisrupción, para mí es una de las primeras cosas que uno debería hacer, porque además a la mañana siguiente es un mecanismo que a vos te permite tener energía para poder afrontar otros cambios. Porque sí, seguramente un paciente que venga con neuroinflamación o una enfermedad neurodegenerativa tenga aprendida tanta cantidad de mecanismos que no sabrías cuál empezar a tocar. El Ya. sueño es uno de ellos de los que a mí siempre me gusta empezar a trabajar. El sueño y la cronodisrupción. Después, teniendo en cuenta este tema de la alimentación, bueno, con sueño yo creo que está bastante concreto el tema de no usar pantallas, de tener hábitos de higiene de sueño, y un montón de cosas que ya por suerte la gente tiene un poco más en cuenta, aunque las pantallas, aunque lo saben, no lo hacen. Pero bueno, vi que tuviste un post con Flor, se llama, de Salud a la Vista. Sí, 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 sí. Bien, Sí, yo no conozco otra oftalmóloga con esa visión más general y dije, tiene que pasar por aquí. bien. Y claro, la influencia de la luz azul en el biorritmo es fundamental, así como el horario de comida también, ¿no? Bueno, si vas, eso era lo que te decía al principio, si vas a comer una comida alta en glúcidos, y mucha gente dice, bueno, pero es el único momento en el que yo me reúno con mi familia, porque al mediodía estamos todos en cualquier lugar, y entonces hasta que volvés, cocinás a las 9, 10 de la noche, comen, en general todos desean sentir placer a la noche, porque es el momento en el que vienen cansados, claro, y después, a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, y tienen sueño que cuando uno hace una polirsomnografía, de verdad no es un sueño de calidad, y uno no pretende lavar todos estos restos Mm, con un sueño de mala calidad, el paciente se levanta cansado. Otra de las cosas que siempre pregunto a la mañana es, ¿te levantás sola? ¿Te despertás con despertador? ¿Te despertás con energía o sin energía? ¿Y hasta qué hora tenés energía? Es increíble cuando preguntas eso, la cantidad de gente que dice, no, bueno, yo empiezo a tener energía a las 10, 11 de la mañana, ¿cómo? Necesito dormir un poco y después a las 6 de la tarde ya no sirvo para nada. Entonces, el nivel de energía con el que la gente vive son 2 o 3 horas a la mañana y 3 o 4 a la tarde. sí. Así toman decisiones. Claro, uno sabe que la toma de decisiones y estos circuitos frontales de los que estuvimos hablando, que te dirigen tus objetivos, son caros desde el punto de vista energético. Mm, Imagínate. Bueno, entonces son estas cosas que hay que tener en cuenta. Lo mismo que la alimentación. Si dijimos que prendemos el sistema inmunológico del cerebro cada vez que nos alimentamos, estar comiendo 5 o 6 veces por día, y el tipo de comida que metemos en la boca también es fundamental tenerlo en cuenta. Yo no soy partidaria específicamente de dieta cetogénica, excepto algunas situaciones particulares, que en neurología las usamos desde hace mucho tiempo, como determinadas encefalopatías epileptógenas o enfermedades neurodegenerativas o inmediatamente en un post-TEC, pero sí promover la flexibilidad, es decir, cenar temprano, mantenerse en ayunas, andar un buen tiempo en ayunas, desayunar cuando realmente uno tenga hambre, sensación de comer, y desayunar lo que corresponde, lo que toca, lo que el cuerpo necesita, que no falten nutrientes. Sí soy mucho de la suplementación porque creo que, claro, comiendo 2 veces por día es poco probable que las personas que tengan alta demanda cognitiva, intelectual, física y demás puedan suplir todo esto. Si le sumamos que el músculo también es un órgano fundamental y necesitamos un piso proteico que como por lo menos 1 gramo, bueno, yo no llego si no suplemento a todo lo que necesito con la comida. Más teniendo en cuenta que la mayoría de las veces uno come fuera de casa. ujú. Entonces, bueno, creo que sí, la suplementación debe ser reglada, en lo posible medida previamente, es decir, medir previamente los niveles que tienen los pacientes, porque veo que muchos pacientes también me ocurre en neurodesarrollo o en enfermedades degenerativas que toman complejos B y tienen déficit de metilación con una hiperhomocisteinemia, que tienen Sí. este tetrahidrometilfolato reductasa alterado y entonces no metilan, no activan, no entra ni el folato ni la vitamina B. Entonces son cosas que a esta altura las tenemos que medir. Como vos decías, la vitamina D o los ácidos grasos de membrana. Si tenés una enfermedad o una disfunción, tenés en tu mano la posibilidad de medirlo. ¿Por qué no vas a medir y vas a trabajar específicamente como corresponde?
esto, ¿no? Bueno, después habrá que evaluar si no tiene SIBO, cómo está la microbiota, cómo son sus hábitos intestinales y obviamente no dejar de tener en cuenta todo el contexto estresor que pueda llegar a tener por causas psicogénas propias o por un contexto. Sí. Luego, habías nombrado al principio que yo me quedé asustado, que dices, volver a un fenotipo antiinflamatorio es muy difícil en la glía. ¿Y cómo se puede intentar esto? Mira, los estudios que más hablan de volver, no te diría que no de volver a un fenotipo antiinflamatorio, sino de que realmente con ayunos prolongados, te hablo de 2 a 3 días, Sí. generar autofagia. Vale. Pero bueno, sí, por ejemplo, yo doso TNF-alfa, interleuquinas y demás, y trabajo con cannabinoides, con CBD, con PEA, con flavonoides, con miricetina, con un montón de sustancias luteolina, un montón de sustancias que ayudan a trabajar con la neuroinflamación, ¿no? Lógicamente, en estadios un poco más severos, o por ejemplo en neurodesarrollo, lo que te decía, usar gamaglobulinas endovenosas, si lo amerita y se puede hacer, es fundamental para que la neurona pueda volver a trabajar y sobre todo en neurodesarrollo reconectarse Mm. o conectarse. Ya, ya. Y claro, cuando hablas de autofagia, dices, hay veces que la solución es sustituimos la célula. O sea, quitamos esta y la que vamos a producir Que venga nueva. con el contexto que hemos generado va a ser sana. Bueno, sí, también, bueno, también en esto se trabaja mucho con butirato, Sí, con los ácidos grasos de cadena corta, con generar contextos, por ejemplo, en los que haya mucha cantidad de interleuquina 10, que sabemos que para eso son importantes los microorganismos del aparato digestivo, determinados microorganismos específicos del aparato digestivo. Estas otras, gente va y se compra cualquier probiótico. ya. Eh, Hay un montón de cuerpos cetónicos, los mismos cuerpos cetónicos son muy antineuroinflamatorios, igual que el lactato, entonces muchas cosas pueden hacer que si se prende la microglia, tratemos de mantenerla en un fenotipo antiinflamatorio. Sí, es Mm. muy difícil volverlas y uno de los trabajos más probado está esto es la autofagia prolongada. Ujú. Para ir cerrando, vamos a ir tocando temas más suaves. Y te quería hacer esta pregunta, si tú has tenido alguna experiencia en consulta alguna o algunas, que te haya marcado, que te hayas dicho, ahí va, pues tengo que estudiar más por aquí, o que has cambiado la forma de atender pacientes, o que hayas dicho, qué bien que me dedico a esto, no sé. Bueno, mira, esto también es una anécdota, pero en realidad la mayoría de los pacientes son un desafío y todos los pacientes me llevan a estudiar, todos. Todos porque cada uno tiene su caso concreto y de verdad que me gusta mucho trabajar en grupo y en equipo y tengo un montón de amigas con las que algunas saben más de microbiota, la otra sabe más de metabolismo y siempre compartimos información porque uno amplía, pero no por eso no puede ser ultra específico, ¿no? El que mucho abarca poco aprieta, eso no juega acá. Hay que abarcar y hay que apretar. Cada uno tiene que saber y si no sabes, tenés que volver a estudiar. Y si no, derivarlo, obviamente, Claro. que también pareciera que no es una opción, pero también existen las derivaciones y así se trabaja mejor en equipo. Como pacientes, mira, yo cuando estaba en el último año de la especialidad en Argentina, no me quería ir del hospital sin ver un Creutzfeldt-Jakob, que es una encefalopatía por priones, Ujú. la vaca loca, Sí, 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 sí. ¿no? Bueno, y resulta que estaba en el último mes y ya me iba y llega una paciente y yo digo que sea un Creutzfeldt-Jakob, porque la verdad es que tenía síntomas muy extraños y una encefalopatía rápidamente evolutiva, pero con características de no comprometer la conciencia, que es típico de esta encefalopatía priónica. Tenía más trastornos del movimiento, como disfunciones más de tipo del lóbulo parietal, ¿no? Bueno, resulta que la paciente empeoró, se derivó a otro hospital, la paciente fallece y yo ya había convencido a los familiares de que necesitaba el cerebro, porque no sabíamos qué era. Bueno, en este contexto había que hacer una autopsia. Se muere un sábado a la noche y no teníamos quien hiciera la autopsia. Mi marido es neurocirujano, mi papá es médico legista. Ujú. Vamos, le digo, tenemos a los familiares ahí, le digo, si ustedes me permiten, sí, por favor, que nosotros queremos estudiar qué esto, porque si esto es algo genético y nos pasa a nosotros, bueno, le digo, ¿me das permiso sacar una parte del cerebro?
sacamos una parte del cerebro, una parte quedó en Rosario, y la otra me la llevé en colectivo, preparada, como me la preparó la patóloga, a que a que la analicen en Buenos Aires. Y ese trabajo fue un trabajo que después se presentó en varias revistas científicas sobre encefalopatía por Creutzfeldt-Jakob, porque son cosas rarísimas de ver, y ahora en este momento tengo otro paciente con un Creutzfeldt-Jakob. Mm. Otra de las patologías que siempre te toca es la ELA, Ya. porque ELA es una cosa de verdad que empatizás sí o sí con un paciente con ELA, te pones en su lugar y la verdad es que uno dice, bueno, esto me puede pasar a mí también. Mm. Sí, 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 Así sí. que son como dos patologías que llegan mucho porque la verdad es que hay poco por hacer, son rápidamente evolutivas, son de personas jóvenes, no tenés prácticamente posibilidades de prevenirlas, Mm. así que bueno. Bueno, esperemos que lo lleven lo mejor posible dentro de que son patologías que a día Sí, de hoy sabemos lo que hay. Em, ¿Qué más? El conocimiento, o sea, que has ido adquiriendo estos años, ¿te ha cambiado tu forma de actuar, de cuidarte, de vivir? a mí, a mí particularmente, en mí y en mi familia, sí, por suerte, sí, muchas de las cosas que uno conoce, de hecho, me ha llevado a emigrar. Yo siempre digo, la PNI hizo que yo esté hoy acá, en Mallorca y no en Rosario. Si hay que Mm. sufrir, prefiero sufrir cerca del mar. Y, sí, y Sara, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la gente si quiere tener una consulta contigo? Ay, bueno, la verdad es que, bueno, yo trabajo en mi clínica acá en Mallorca, pero si no, por Instagram, que creo que es doctora Saracetti, dra.saracetti, no lo tengo muy en vista y está ahí medio abandonado porque con tanta cosa que tengo en mente lo tengo un poco abandonado, pero cada tanto me siento y escribo algo que digo, ah, mira qué lindo esto, bueno, que lo hago yo, no es que tengo un community manager que me hace no, Ya. estoy aprendiendo Canva. Sí, no, y a veces es eso, ¿no? Que tampoco no somos diseñadores, tienes el conocimiento, pero tienes que sentarte también a ordenar el conocimiento. No es tan fácil, ¿eh? No, A ponerte atrás de una pantalla, porque bueno, sí, también te tenés que mm, poner detrás de una pantalla. Yo ahora estoy por hacer un curso de oratoria, porque claro, estoy con clases, charlas, divulgación y demás, y obviamente yo no tengo nada de formación en es otra oratoria. profesión. Es otra profesión, sí, sí. No, porque yo no puedo aprender finanzas, oratoria, marketing, publicidad, redes sociales. Pero bueno, por lo menos la oratoria yo no voy a contratar a nadie porque tengo que ser yo la que dé las clases y las charlas y demás. Pero bueno, sí, la verdad es que en estos últimos meses un cambio total de vida, no solo de lugar, sino de las puertas que se abren por hacer este tipo de cambios. Mm. Como una convulsión de información y de cosas que podés terminar haciendo cualquier cosa. Recomiéndanos un libro o una peli o un podcast o vamos, que lo que te dé la gana. No tiene que ser de neurología, pero que a ti te No, haya mira, servido y quieras compartir. últimamente estoy leyendo específicamente de, más que neurología, medicina ortomolecular, porque estoy trabajando mucho con medicina de precisión y hormonas bioidénticas y demás, esto que te decía. Pero los últimos libros que me gustaron mucho y que sí tienen que ver con el desarrollo del humano como humano, son los de Harari. Mm. Homo Deus y de Animales a Dioses, creo que se llaman, son los últimos dos. Los dejé en Argentina, no me traje ni un libro acá, excepto el que me has regalado la semana pasada, que me lo llevo a la playa para leerlo, el de Hormesis, que me parece que está muy lindo. Muchas gracias. Los de Harari, los dos últimos, bueno, los dejo en notas, porque él tiene, el más conocido es el de Sapiens, pero luego hizo otros dos y yo creo que son menos conocidos, pero bueno, los Bueno, dejamos en notas esos para el que le dos que interese. leí son muy interesantes. Mm. Y Muy los de- interesantes para conocernos como especie. Así como te decía que tenemos esto que no sabemos ni de dónde viene, ni para qué sirve, ni sus capacidades, ni cómo trabaja, ni cómo se interacciona, creo que no sabemos como especie tampoco qué somos, cómo estamos configurados por las cosas que pasamos y cómo nos moldea la sociedad moderna en torno a determinados intereses que también desconocemos.
Sí, nuestra mayor ventaja que tenemos con la mente también es el mayor enemigo, ¿verdad? Sí, es demasiado dominable y sobre todo cuando tenemos aparatos y dispositivos electrónicos manejados por grandes empresas que saben cómo funciona la mente y cuál es su punto débil. Y última pregunta, ¿qué es la salud para ti? Ay, la salud para mí eh, es la capacidad de ser flexible, adaptarse a los cambios y, y disfrutar sin enfermarse. Porque la salud no es estar cuidándose todo el tiempo para que no te pase nada. Viste que hay como una fobia a las enfermedades. Esto, adaptarse a la capacidad de cambio, ser resiliente, aprender, pero también la salud mental últimamente para mí es lo más importante. Sin salud mental, pensemos que el asiento de una mente sana es un cerebro saludable. Sí, fíjate que antes la salud mental o la psicología iba totalmente desligada de la neurología, que es, o sea, todo se empaquetó, pero hasta ese punto, a mí eso me sorprende muchísimo. Ahora ya con la neuropsicología, o sea, se empiezan a entender los comportamientos también con la fisiología del cerebro, pero cómo se llegó a separar absolutamente todo. Se sigue separando, ¿eh? Porque en las actividades públicas tendientes a controlar la salud mental, Mm. no hay ningún programa que incluya nada de lo que hablamos, ni nutrición, ni alimentación, ni suplementación, ni control de metabolismo, absolutamente nada de eso. Es un psicólogo y una persona. Y la salud mental sigue siendo para las políticas públicas eso. Me siento deprimido, me siento... Claro. Y si vas a un psiquiatra, es un antidepresivo o algo para que duermas. Sí, sabiendo ya de sobra que, y está más que estudiado, que una conducta al final es consecuencia de un montón de procesos. No está No, aislado. y además cuando uno se pone a ver las cosas que circulan en Instagram o en las redes y esto de que empoderate Sí, y CEO de una empresa y madre exitosa y médica y profesional y los músculos duros y qué sé yo, así, pues para un poco, a ver, no sé ni cómo, en el medio del bombardeo de información, no sé ni cómo encarar una tarea a la vez, no sé si el cerebro está en condiciones, si estoy bien, si no estoy bien y quiero tener una mente exitosa y sentirme bien, o sea, hay gente que no sabe ni definir qué es lo que busca en la vida. mm, Porque claro, esto yo te decía, están moldeados o supeditados a tanta cantidad de información y cuestiones ajenas que mucha gente persigue objetivos que vendrían a ser su éxito porque se sienten deprimidos y quieren lograr tal cosa que no tienen nada que ver con los valores propios o que disfrutaría. sí, sí, sí. Y hablar de que sí también necesitamos serotonina, disminuir la neuroinflamación y todo lo demás, pero volvamos únicamente a esto y a cómo estamos realmente influenciados por un montón de cuestiones ajenas y externas que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, Mm. volver a saber qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, cuáles son nuestros valores, qué es una vida valiosa para nosotros, llenar nuestros días de vida, de cosas que nos llenen, que nos gusten, también es importante. Es que eso es la salud. Al final. Me gusta haber cerrado así el episodio. Bueno, Pablo, te agradezco la invitación y bueno, seguiremos viéndonos y yo te espero por acá, que me prometiste Mucha- que venías. sí, muchas gracias, Sara. Un abrazo.